A los 14 años, un hombre de 39 la llevó a su cama. Era su productor, el que manejaba su carrera, el que debía cuidarla, el que decidía si su sueño seguía vivo o se apagaba para siempre. Casi 4 años duró aquello, casi 4 años de secretos, casi 4 años que le costaron todo. 38 años tardó en poder decirlo y cuando finalmente habló tuvo que inventar una palabra porque en el diccionario no existía la que necesitaba para describir lo que le arrebataron. El corrector ortográfico le marcaba error, pero ella sabía que esa palabra era la única que servía. ¿Qué le hicieron a Sasha Sokol para que tardara casi 4 décadas en poder nombrarlo? Hoy vas a descubrir 4 cosas que lo cambian todo. Primero, las palabras exactas que él le dijo para hacerla creer que ella tenía la culpa. Palabras que ella repitió en su mente durante casi 4 décadas. Palabras que la mantuvieron callada mientras él daba entrevistas contando su versión. Segundo, la palabra que no existe, la que tuvo que crear, y lo que significó perder a la primera persona que la había querido como hija. Tercero, lo que ocurrió en su cuerpo cuando todo se desmoronó, los 5 años que casi la destruyeron y el momento en que tocó fondo. Y cuarto, la entrevista que lo transformó todo. Lo que él dijo después de 38 años y lo que ella hizo 9 horas después de escucharlo. Te voy a avisar cuando llegue cada una, pero antes necesitas entender quién era Sasha Sokol antes de que todo esto comenzara, porque si no la conoces primero, la caída no va a doler como tiene que doler. Y esta historia tiene que doler porque es verdad. Sasha nació el 17 de junio de 1970 en la Ciudad de México. En una familia que parecía perfecta, su padre biológico se fue cuando ella era muy pequeña, pero su madre se casó con un hombre que decidió criarla como propia. Fernando Diz Barroso, ejecutivo de Televisa, hombre de poder, pero sobre todo el único padre que Sasha conoció, le dio sus apellidos, la protegió, la miró como un padre mira a su hija, no porque estuviera obligado a hacerlo, sino porque quiso. Y eso va a importar mucho. Porque lo que duele más que perder a alguien que te tocó por obligación es perder a alguien que te eligió por amor. Ese hombre la iba a soltar. Pero todavía faltaban unos años para eso. Sasha creció sintiéndose amada, con hermanos, con una casa, con todo lo que una niña necesita para sentirse segura. Segura. Esa palabra va a doler mucho en unos minutos. Era una niña común que soñaba con cantar. Y a los 11 años ese sueño se hizo realidad de una manera que nadie imaginaba. La eligieron para Timbiriche. Si no eres de México, quizá no comprendas lo que eso significaba, pero déjame explicártelo. Timbiriche no era un grupo cualquiera. Era el grupo, el más grande en la historia de Latinoamérica. 6 niños que llenaban estadios de 20,000 personas, que vendían millones de discos, que aparecían en cada revista, cada programa, cada cartel. Piensa en los Beatles, pero niños. Y en español. Paulina Rubio estaba ahí, Tani Barra estaba ahí, Mariana Garza, Diego Schoenen, Alex Bauer y Sasha. Ninguno llegaba a la secundaria y ya eran millonarios, el producto perfecto de Televisa, niños que podían moldear como quisieran. Pero había algo que esos niños no sabían, algo que sus padres no sabían, algo que nadie quería ver. Había un hombre observando, esperando, eligiendo. Y ese hombre ya había elegido a Sasha. Luis de Llano Macedo. Ese nombre tiene peso en México. No porque fuera famoso ante el público, sino porque era famoso entre los que hacían a los famosos. Productor, ejecutivo de Televisa, hermano de la productora Julissa, el hombre que decidía qué programa existía y cuál no, qué artista subía y cuál desaparecía, qué carrera despegaba y cuál se hundía antes de comenzar. En Televisa, en esa época, el poder funcionaba como una monarquía y Luis de Llano era parte de la nobleza. Intocable, respetado, temido. Ese era el hombre que producía Timbiriche, el que controlaba la carrera de 6 niños, el que pasaba horas con ellos en ensayos, grabaciones, giras, el que lo decidía todo sobre sus vidas profesionales. Y ese fue el hombre que miró a una niña de 14 años y decidió que la quería para él. Él tenía 39, ella tenía 14. 25 años de diferencia, la misma edad que la madre de Sasha, pero no la vio como una hija. El grooming no comienza con violencia, empieza con atención. Eres especial, eres diferente a las demás. Yo veo algo en ti que nadie más ve. Esas son las frases que utilizan. No son amenazas, son halagos. No son golpes, son caricias. No es miedo,
es confusión disfrazada de amor. Y una niña de 14 años no tiene las herramientas para distinguirlo. No cuando el que la halaga es el hombre que controla su sueño. No cuando rechazarlo podría significar perder todo lo que ha construido. No cuando todos a su alrededor lo admiran y lo respetan. Pero lo que él le dijo fue peor que cualquier halago. Fue algo que ella cargaría durante 38 años. Y aquí viene lo primero que te prometí, las palabras exactas. Años después, cuando Sasha finalmente pudo hablar, le concedió una entrevista a Detrás de la Fama y contó algo que quedó grabado en todos los que lo leyeron. Dijo que había normalizado esa relación, que durante años creyó que era normal, que el nivel de manipulación había sido tan profundo que no podía ver la realidad. Estar con él me hacía sentir una niña especial, vista, porque el personaje al que todos a mi alrededor admiraban, aplaudían y respetaban, en lugar de irse con una mujer despampanante, me había mirado a mí, una niña especial. Eso era lo que él le había hecho creer. Piensa en eso. Una niña de 14 años sintiéndose especial porque un hombre de 39 la eligió a ella. En lugar de ver la aberración que eso era, en lugar de entender que ningún adulto debería elegir a una niña, él se lo había vendido como un privilegio y ella lo había comprado porque tenía 14 años. Porque él era su productor, porque todos lo admiraban, porque no tenía con qué comparar. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fueron las palabras que utilizó cuando ella comenzó a cuestionar. Las palabras que empleó para ponerle la culpa a ella. Yo no tuve la culpa, no pude evitarlo. Eres una niña tan seductora que no pude hacer nada. Eso le dijo a una niña de 14 años. El hombre de 39, el productor, el que debía cuidarla, el que estaba en posición de autoridad sobre ella. Eres tan seductora que no pude hacer nada. Y después agregó, y a los 14 años le creí. Esas son las palabras exactas de Sasha. Le creí. Le creyó durante casi 4 décadas. Casi 40 años cargando con una culpa que no era suya. Casi 40 años creyendo que ella había provocado algo. Casi 40 años pensando que si hubiera sido menos seductora, nada habría ocurrido. Una niña de 14 años culpable porque un hombre de 39 no pudo evitarlo. Quizá tú también conoces esa sensación. Cargar con una culpa que no era tuya. Creer durante años que algo que te hicieron fue tu responsabilidad, porque alguien más grande, más poderoso, más respetado, te convenció de que así era. Quizá tú también escuchaste frases parecidas. Es que tú me provocas. Es que si no te vistieras así. Es que tú me miras de esa manera. Y quizá tú también cargaste con eso durante años en silencio, sin saber que la culpa nunca fue tuya. Si esta historia te está tocando algo por dentro, suscríbete a Detrás de la Fama. Aquí contamos las historias que el mundo preferiría olvidar. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campana para que no te pierdes ninguna. Pero la historia de Sasha apenas comienza porque alguien se enteró. La relación duró meses en secreto, meses de mentiras, de encuentros escondidos, de miradas que nadie debía ver. Pero los secretos en un mundo tan pequeño como Televisa no duran para siempre. La familia de Sasha descubrió lo que estaba pasando y se volvieron locos. Luis casi me triplicaba la edad, escribió Sasha años después. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá. No era para menos. Imagina eso desde el lugar de los padres. Imagina descubrir que tu hija de 15 años está en una relación con un hombre de 40, un hombre que es tu jefe, que trabaja contigo, que tiene poder sobre tu carrera. Un hombre que debería estar protegiendo a tu hija, no acostándose con ella. Fernando Diz Barroso hizo lo que cualquier padre haría. Intentó separarlos, intentó protegerla, intentó salvarla de algo que él sí podía ver con claridad. Pero lo que hizo después destruyó a Sasha de una manera que nadie esperaba. Aquí es donde todo se quiebra. Aquí es donde la historia deja de ser solo sobre el abusador y empieza a ser sobre todo lo que la víctima perdió. Aquí viene lo segundo que te prometí, la palabra que no existe. El 8 de marzo de 2022, cuando Sasha finalmente pudo hablar, escribió algo que quedó grabado en todos los que lo leyeron. Fernando me desadoptó. Literalmente me desadoptó. Al escribir esto, el corrector me da otras opciones, ya que la palabra desadoptar no existe en el diccionario. Esa fue la primera gran pérdida de mi vida. Lee eso otra vez. El corrector le marcó error. La palabra no existe.
tuvo que inventarla. Porque no hay palabra en español para lo que le hicieron. No hay término legal. No hay definición en ningún diccionario. Desadoptar. El hombre que la había criado como hija, que le había dado sus apellidos, que la había amado durante años, que la había elegido cuando no tenía por qué hacerlo, ese hombre la soltó no porque ella hubiera hecho algo malo, sino porque lo que le habían hecho era demasiado para él. Hay algo profundamente cruel en eso. Una niña de 15, 16 años, víctima de un hombre que la triplicaba en edad y en poder. Y su padre adoptivo la castiga a ella. No al productor, no al hombre de 39 años, no al que tenía el poder y la responsabilidad. A ella. A la niña. Esa es la trampa perfecta del abuso. La víctima termina cargando la culpa de todos, del abusador que la manipuló, de la familia que no supo cómo manejarlo, de una sociedad que siempre pregunta qué hizo ella para provocarlo. Fernando Diz Barroso y Magdalena Quijeri se divorciaron poco después. El matrimonio no sobrevivió a lo que había ocurrido. La familia se fracturó por líneas que nunca iban a poder repararse y Sasha quedó en el centro de los escombros. La niña que había sido adoptada con amor, desadoptada por vergüenza. Y lo más terrible es esto, no sirvió de nada. La sacaron de Timbiriche. La mandaron a estudiar fuera de México. Intentaron alejarla, romper el contacto, protegerla. Pero Luis de Llano se las arregló para mantenerse cerca. Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos, escribió Sasha. Al cumplir 17, le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda ni fue feliz. Cuando poco tiempo después terminé con él, la pobre no le quedó de otra. Piensa en eso. Una madre obligada a aceptar que su hija adolescente continuara con un hombre de más de 40, porque la alternativa era perder a su hija por completo. Casi 4 años duró aquello. No 6 meses, como él diría después en una entrevista. Casi 4 años, desde que ella tenía 14 hasta que tenía 17 o 18. Los años más importantes en la formación de una persona, los que definen quién eres, los que deberían ser de descubrimiento, de primeras veces con gente de tu edad, de errores pequeños que puedes reparar. Ella los pasó en secreto, mintiendo, cargando culpa, escondiéndose de su familia, protegiendo a su abusador. Con un hombre que era un año mayor que su propio padre. Mientras Thalía ocupaba su lugar en Timbiriche, mientras su carrera se detenía, mientras todo lo que había construido se le escapaba de las manos. Y mientras tanto, él seguía siendo el productor más poderoso de México. Nadie lo cuestionaba, nadie lo señalaba, nadie lo frenaba, porque en ese mundo los hombres como él no tenían consecuencias. Hay un detalle que surgió durante el proceso legal, un testimonio que heló la sangre de quienes lo escucharon. El productor Javier Díaz Dueñas declaró bajo juramento algo que lo cambió todo. Dijo que Sasha habría perdido un embarazo de Luis de Llano cuando aún era menor de edad. Una niña embarazada de un hombre 25 años mayor, perdiendo ese embarazo, cargando con eso en silencio sin que nadie la protegiera. Sasha nunca ha confirmado esto públicamente y tiene todo el derecho de guardarse lo que quiera guardarse. Pero el testimonio existe, está en los expedientes del caso. Y si es verdad, añade una capa de horror que cuesta procesar. Porque eso significaría que no solo abusó de ella, significaría que hubo consecuencias físicas reales, significaría que una niña de 15 o 16 años pasó por algo que ninguna niña debería atravesar, sola, en secreto, protegiendo al hombre que le había hecho eso. Pero incluso sin ese detalle, la historia ya es suficientemente devastadora. Porque todos sabían en Televisa. Todos sabían. Los productores sabían, los ejecutivos sabían, los compañeros de trabajo sabían. Era un secreto a voces, el productor de casi 40 años con la niña del grupo infantil. Y nadie hizo nada, nadie lo confrontó, nadie protegió a la niña. Años después, cuando el caso explotó públicamente, uno de sus compañeros de Timbiriche, Kiko Campos, tuvo que disculparse con ella. Tuvo el valor de avergonzarse y de ofrecerme una disculpa, dijo Sasha. Porque normalizó lo que pasaba. Normalizaron, esa es la palabra clave. Una niña de 14 años con un hombre de 39 y todos lo normalizaron. Porque así eran las cosas, porque en ese mundo los poderosos hacían lo que querían, porque nadie quería enfrentarse a Luis de Llano, porque la niña estaba sola. Cuando terminó la relación, Sasha tenía 17 o 18 años.
Legalmente ya no era una niña, pero llevaba casi 4 años de manipulación, de secretos, de culpa impuesta. Había perdido a su padre adoptivo, había perdido su lugar en Timbiriche. Había perdido años de su adolescencia que nunca iba a recuperar. Había perdido la posibilidad de vivir primeras experiencias normales con gente de su edad. Y todavía no sabía lo peor que estaba por venir. Aquí viene lo tercero que te prometí. Lo que pasó en su cuerpo cuando todo se desmoronó. Después de terminar con Luis de Llano, Sasha intentó reconstruir su vida. Siguió cantando. Hizo discos como solista. Actuó en telenovelas. Por fuera parecía que todo estaba bien, pero por dentro algo se estaba quebrando. En una entrevista con Detrás de la Fama, Sasha habló con una honestidad brutal sobre lo que vino después. Empezó con la comida. ¡Qué padre! Cals, vomitas, no engordas, pero comes. Empiezo a generar una bulimia tremenda. Y después llegó algo más. Las sustancias. Prácticamente me despertaba solo para aspirar y así asistir a una entrevista, subirme a un avión o cualquier actividad que me requiriera. Cocaína. A los 18, 19 años para poder funcionar, para poder levantarse de la cama, para poder fingir que todo estaba bien mientras por dentro todo se caía a pedazos. En una entrevista con Detrás de la Fama, Sasha lo explicó con palabras que quedaron grabadas. En mi rehabilitación ha tenido más que ver el rehabilitarme como ser humano que mi adicción a la cocaína. Porque creo que en mi caso la cocaína fue el síntoma, pero la enfermedad tenía que ver con muchas otras cosas. El síntoma. La droga era el síntoma. La enfermedad era todo lo que le habían hecho, todo lo que le habían enseñado a callar, todo lo que cargaba sin saber que podía soltarlo. 5 años, de los 18 a los 23. 5 años dependiendo de la cocaína para funcionar. 5 años destruyendo su cuerpo. 5 años tratando de anestesiar algo que no comprendía. Hay algo que Sasha dijo en esa entrevista que vale la pena repetir. Antes de mi adicción, la vida era como esa canción de Pink Floyd, Comfortably Numb. Estaba anestesiada, aunque no usara una droga, porque usaba muchas cosas que te van alejando de sentirte bien. Anestesiada. Eso era lo que había estado toda su adolescencia. Anestesiada por la manipulación, anestesiada por la culpa, anestesiada por el silencio. La cocaína solo fue otra forma de anestesia, más fuerte, más destructiva, pero con la misma función. En agosto de 1993 tocó fondo. Mi cuerpo tocó fondo por mí, dijo después en una entrevista. Tuve una especie de breakdown absoluto. Un día, mi cuerpo se desconectó y me di cuenta de que esto ya no era sostenible. Se fue a Estados Unidos, a un centro de rehabilitación donde nadie la conocía, donde era una paciente más, no una estrella, donde no tenía que fingir, donde podía empezar a reconstruirse sin que nadie la señalara. Y lentamente, muy lentamente, empezó a sanar. Pero la vida no iba a darle respiro. El 6 de octubre de 1997, su madre murió. Sasha tenía 27 años cuando perdió a Magdalena Kijeri. 27 años. Apenas comenzando a ser adulta de verdad, apenas empezando a reconstruirse después de todo lo que había vivido. Magdalena había sido muchas cosas. Diseñadora de joyas, madre soltera después de su primer matrimonio, mujer que reconstruyó su vida, la persona que había estado ahí cuando todo se derrumbó, la que había tenido que aceptar lo inaceptable para no perder a su hija. Sasha y su madre habían pasado por todo juntas. El descubrimiento de la relación con Luis de Llano, la ruptura familiar, los años de mentiras, la adicción, la rehabilitación. Magdalena la había visto caer y levantarse. Había aguantado más de lo que cualquier madre debería soportar. Pero había algo que nunca pudieron hacer, algo que quedó pendiente, algo que ya nunca iba a pasar. Nunca pudieron hablar de lo que realmente ocurrió. No de verdad, no de la manera que sana, no con la claridad que solo llega años después. Su madre la había perdonado por seguir con Luis después de que lo descubrieran, pero nunca fue cómodo. Nunca pudieron procesarlo juntas de verdad. Nunca hubo una conversación donde las dos pudieran decir todo lo que necesitaban decir, donde la culpa se nombrara y se soltara, donde el dolor se compartiera de verdad. Jamás se sintió cómoda, escribió Sasha sobre su madre. Y fue feliz cuando poco tiempo después terminé con él. Feliz. Esa palabra pesa tanto. Su madre fue feliz cuando terminó con Luis de Llano,
porque durante años había visto a su hija atrapada en algo que no podía nombrar, porque había tenido que callar para no perderla, porque el alivio de que terminara era más fuerte que cualquier otra emoción. Pero nunca pudieron hablar de por qué esa relación había existido en primer lugar, de cómo un hombre de 39 había llegado hasta su hija de 14, de quien había fallado, de que se pudo haber hecho diferente, de la culpa que Magdalena probablemente también cargaba. De todo lo que quedó sin decirse entre una madre y una hija. Y ahora ya no podían. Magdalena se fue sin que pudieran tener esa conversación. Se fue llevándose preguntas que Sasha nunca iba a poder responder. Se fue dejando un hueco que no se llena con nada. Y Sasha se quedó con todo eso adentro durante 25 años más. Quizá tú también sabes lo que es perder a alguien antes de tiempo, antes de poder decirle todo lo que querías decir, antes de poder sanar algo que quedó roto entre ustedes. Cargar con conversaciones que nunca van a ocurrir, con perdones que nunca se dijeron, con explicaciones que ya nadie puede dar, con la certeza de que algunas heridas ya no tienen quien las cierre. Sasha siguió adelante, no tenía otra opción. Hizo más discos. Actuó en telenovelas, participó en reuniones de Timbiriche. Se reconstruyó pieza por pieza, cicatriz por cicatriz. Encontró al amor de su vida, Alejandro Soberón Curí, el fundador de Ocesa, el imperio del entretenimiento en México. Un hombre 10 años menor que ella, un hombre que la eligió como adulta, como igual, como compañera. Con él lleva más de una década. Con él finalmente encontró lo que buscaba. Y durante todo ese tiempo guardó silencio sobre Luis de Llano. Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera, escribió después. Estaba equivocada. Pero. O había algo que la carcomía por dentro. Cada vez que Luis de Llano concedía una entrevista, hablaba de su relación con ella. La contaba como una anécdota más de su vida, como algo que había ocurrido entre dos personas que se enamoraron, como si tuviera derecho a hablar de eso públicamente. Minimizaba la duración. Decía que habían sido meses, no años. Minimizaba las edades, decía que ella era casi adulta. Minimizaba el daño, decía que había sido un amor. Y cada vez que él hablaba, algo dentro de ella se quebraba un poco más. Pero callaba. Durante 38 años calló. ¿Por qué? Porque no estaba lista. Porque no había comprendido completamente lo que le había pasado. Porque los abusadores son hábiles convenciendo a sus víctimas de que no hay nada que denunciar. Porque la sociedad hace que hablar sea más difícil que callar. Hasta marzo de 2022. Aquí viene lo cuarto que te prometí, la entrevista que lo transformó todo. El 6 de marzo de 2022, el periodista Jordi Rosado publicó una entrevista con Luis de Llano. Jordi Rosado es uno de los entrevistadores más populares de México. Sus entrevistas acumulan millones de vistas. Invita a celebridades, empresarios, figuras públicas. Son entrevistas largas, relajadas, donde los invitados se sienten cómodos, donde hablan de su carrera, de sus éxitos, de las anécdotas de los años dorados, donde a veces dicen más de lo que deberían. Luis de Llano se sentó frente a él, un hombre de más de 80 años, todavía con el aire de quien fue alguien importante, todavía hablando como si el mundo le debiera respeto. Hablaron de Televisa, de los programas que produjo, de los artistas que lanzó, de Timbiriche, por supuesto, de los años en que él era el rey y todos lo sabían. Y en algún momento le preguntaron por Sasha y él respondió, con una naturalidad que heló la sangre. Sí, tuve un romance con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. Lo admito, hubo un momento en que convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella. Un romance. Convivíamos mucho. Me enamoré. Un hombre de 39 describiendo su relación con una niña de 14 como si hubiera sido un amor entre iguales, como si tuviera derecho a llamarlo romance, como si enamorarse de una niña que tenía la edad de ser su hija fuera algo romántico. Pero eso no fue lo que destruyó a Sasha. Lo que la destruyó fue cuando mintió sobre la duración. Anduvimos unos 6 meses. Imagínate que yo la tuviese 2 años. No, fueron 6 meses. 6 meses cuando fueron casi 4 años. Casi 4 años reducidos a 6 meses. Como si eso lo hiciera menos grave, como si el tiempo importara cuando estamos hablando de una niña, como si 6 meses con una menor de edad fueran aceptables. Pero él lo dijo así, con tranquilidad, como quien recuerda un verano lejano. Y después dijo algo que heló la sangre de quienes escuchaban.
No fue hasta que también inventaron una historia de ese tamaño. Yo ya no quiero ni hablarlo. Me da mucha pena que en lugar de hablar de Sasha por lo que es ahora, tienen que hablar de pobrecita niña, ¿no es cierto? Pobrecita niña, eso dijo con sarcasmo, con desprecio, con comillas en el aire, burlándose de la idea de que ella hubiera sido víctima. 38 años después de lo que le hizo. Pobrecita niña, ¿no es cierto? Esas palabras, negando que ella hubiera sido una niña, negando que lo que pasó hubiera sido lo que todos sabían que fue, negando su sufrimiento públicamente en una entrevista que millones de personas iban a ver. Y todavía hay más. Cuando Jordi le preguntó si en esa época era verdad que en Televisa los productores se lanzaban a las chicas jóvenes, él no negó nada. En lugar de eso, habló de las madres. Lo peor eran las mamás, perdón, ahí lo detengo. Las mamás que llegaban con sus hijas y de repente ahí las sentaban. Como si eso justificara algo. Como si el problema fueran las madres ambiciosas. No los hombres adultos que abusaban de su poder. No los productores que miraban a las niñas de una manera que no debían. No el sistema que permitía que todo eso sucediera. Las mamás. Esa fue su defensa. Culpar a las madres. Mientras él seguía siendo la víctima incomprendida de una historia inventada. Sasha vio esa entrevista. Cada palabra, cada gesto, cada minimización. Y algo se rompió, pero no de tristeza, no de dolor, no de la forma en que se había roto tantas veces antes. Se rompió de claridad. En esa entrevista, todo el caparazón de mentiras y manipulación que había construido durante décadas se vino abajo. Durante años ella había defendido aspectos de esa relación. Había dicho que no todo había sido malo. Había tratado de encontrarle sentido a lo que había vivido. Había protegido de alguna forma al hombre que la había dañado. Pero viéndolo ahí, sentado tranquilamente, mintiendo sobre la duración, burlándose de la idea de que ella hubiera sido una pobrecita niña, culpando a las madres. Por primera vez en 38 años vio a Luis de Llano como lo que era. No como el hombre sofisticado que la había elegido, no como el amor de su adolescencia, no como alguien que cometió un error, sino como un abusador que seguía mintiendo 38 años después, que no sentía remordimiento, que no reconocía el daño, que seguía narrando la historia como si él fuera el protagonista de una aventura romántica. Y algo se encendió dentro de ella. No rabia ciega. Algo más frío, más determinado. La decisión de que esto no podía continuar así. Durante 9 horas, Sasha analizó todas las posibilidades. 9 horas. Pensó en las consecuencias, en lo que dirían, en cómo la atacarían, en su familia, en Alejandro, su pareja, en su carrera, en todo lo que podía perder, en todo lo que ya había perdido. Pensó en las mujeres que la verían hablar, en las niñas que estaban viviendo lo mismo en ese momento, en el silencio que había mantenido durante casi 4 décadas y en lo que ese silencio había permitido. Y después de 9 horas, Sasha Sokol decidió hablar. El 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer. No fue casualidad. Publicó un hilo en redes sociales que se volvió viral en minutos. Escribo esto llorando, comenzó. Llorando por lo que pasó, sí, pero también llorando por lo que sigue pasando. Y contó todo, sin filtros, sin eufemismos, sin proteger a nadie. La edad que tenía cuando empezó. 14 años. La edad que él tenía. 39, la diferencia de poder. Él era su productor. Ella era una niña de su grupo. La manipulación, las palabras que le dijo para hacerla sentir culpable. La desadopción, la palabra que no existe, el padre que la soltó. Los años perdidos, casi 4, no 6 meses como él mentía. El silencio que había mantenido durante casi 4 décadas y por qué finalmente había decidido romperlo. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Meterme en su cama. Esas palabras, sin adornos, sin la palabra romance que él usaba. La verdad desnuda de lo que había ocurrido. Y después escribió algo que quedó grabado. Lo que sí sé es que las cosas que vives te marcan para siempre. México se detuvo. Era la primera vez que un artista de su nivel denunciaba públicamente a un agresor en México con nombre y apellido, con fechas exactas, con detalles verificables, sin ambigüedades, sin miedo a las consecuencias. La respuesta fue masiva.
Más de 200.000 reacciones en las primeras horas. El hilo se compartió miles de veces. Los medios lo levantaron de inmediato. Se convirtió en tema nacional. El apoyo llegó de todas partes. Sus compañeros de Timbiriche se pronunciaron. Otras figuras del espectáculo la respaldaron públicamente. Itatí Cantoral la defendió en múltiples ocasiones. Kiko Campos, uno de los productores que había trabajado con ellos, tuvo el valor de pedir perdón por haber normalizado lo que sucedía. Pero lo más poderoso no vino de los famosos, vino de las mujeres anónimas. Miles de mujeres que se reconocieron en su historia, mujeres que también habían callado durante años. Mujeres que también habían cargado culpas que no eran suyas. Mujeres que también habían escuchado, eres tan seductora que no pude evitarlo. Mujeres que por primera vez sintieron que no estaban solas. Los mensajes llegaban sin cesar en redes sociales y en correos que le hacían llegar. Historias de abuso que nunca se habían contado, secretos que habían cargado durante décadas. Gracias por hablar, gracias por romper el silencio, gracias por darnos permiso. Esa fue la palabra que más se repitió. Permiso. Como si la voz de Sasha les hubiera dado permiso para mirar sus propias historias, para nombrar lo que les había pasado, para dejar de sentirse solas. También hubo ataques, por supuesto. Los que decían que era demasiado tarde, los que cuestionaban por qué había esperado tanto, los que la acusaban de buscar atención, los que defendían a Luis de Llano porque antes las cosas eran diferentes. Siempre hay ataques cuando una mujer habla. Siempre hay alguien que prefiere el silencio. Siempre hay quien cree que el tiempo debería borrar los crímenes. Pero esta vez los ataques fueron minoría. Esta vez la mayoría escuchó. Esta vez algo se movió. Sasha no se quedó en la denuncia pública. En julio de 2022 presentó una demanda civil por daño moral. No podía demandarlo penalmente porque el delito había prescrito. 38 años eran demasiados para la ley penal de ese momento. La ley decía que había llegado tarde, que el tiempo para denunciar ya había pasado, que no importaba lo que le hubieran hecho, el reloj legal había terminado. Pero la ley civil era diferente. Y Sasha la utilizó. Demandó por daño moral, por lo que él había hecho a su dignidad, por las mentiras que había contado en entrevistas durante décadas, por la revictimización de la entrevista con Jordi Rosado, por todo lo que había cargado en silencio. Y aquí es donde la historia se transforma en algo más grande que ella, más grande que Luis de Llano, más grande que Timbiriche o Televisa o cualquier escándalo del espectáculo. Aquí es donde una mujer que decidió hablar cambió las leyes de un país. El caso llegó a los tribunales. Salieron testimonios, evidencias, declaraciones, documentos que nadie había visto, voces que habían callado durante años. Incluida la del productor Javier Díaz Dueña sobre el posible embarazo perdido cuando era menor de edad. En mayo de 2023, un juez dictó sentencia. Luis de Llano fue encontrado culpable de daño moral. La sentencia reconoció algo que él había negado durante décadas. Que había existido una relación asimétrica e ilícita, que él tenía el poder y ella no, que él era adulto y ella era niña, que lo que él llamaba romance era otra cosa. La sentencia estableció que él había lesionado la dignidad de Sasha, el libre desarrollo de su personalidad, su honra, su integridad física, psíquica y moral. Todo eso con nombre y apellido. En un documento legal. La sentencia lo obligaba a 4 cosas muy específicas. Primera, ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol. No una disculpa privada, no un mensaje por abogados. Una disculpa pública donde todos pudieran verla. Segunda, pagar una indemnización económica por el daño causado. Tercera, tomar un curso de sensibilización sobre abuso sexual. Un hombre de más de 80 años obligado a aprender lo que debió saber siempre. Y cuarta, abstenerse de volver a mencionar a Sasha Sokol ni el asunto de su relación. Nunca más, en ningún medio, de ninguna forma. Silencio obligatorio para siempre. Pero Luis de Llano no aceptó la sentencia. Apeló, pidió un amparo, argumentó que la sentencia era injusta, que habían pasado demasiados años, que el caso debía prescribir, que él también era víctima. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. El caso subió. En octubre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraerlo por relevancia constitucional. Esas fueron las palabras exactas que utilizó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Relevancia constitucional.
¿Entiendes lo que eso significa? Significa que la Suprema Corte decidió que este caso era tan importante que tenían que resolverlo ellos mismos. No un juez de primera instancia, no un tribunal de apelaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal más alto de México. No era solo el caso de Sasha Sokol contra Luis de Llano. Era un caso que podía cambiar las leyes de México, que podía establecer precedentes para miles de víctimas, que podía redefinir cómo se trataba el abuso sexual infantil en los tribunales civiles, que podía responder una pregunta que nadie había respondido antes. ¿Cuánto tiempo tiene una víctima para pedir justicia? Sasha celebró la noticia con un mensaje. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de votos ejercer la facultad de atracción para conocer los expedientes de amparo directo derivados del juicio civil que promovía en contra de Luis de Llano. Esto quiere decir que será la Suprema Corte quien juzgará y decidirá en definitiva mi caso. Unanimidad de votos. Todos los ministros de acuerdo, todos viendo la importancia de lo que estaba ocurriendo. El 25 de junio de 2025, la primera sala de la Suprema Corte emitió su fallo unánime. Otra vez, todos los ministros votaron igual. Confirmaron la condena contra Luis de Llano. Negaron el amparo que él había solicitado. Rechazaron todos sus argumentos y establecieron algo que nunca antes había existido en la ley mexicana. En casos de abuso sexual infantil, no debe aplicarse la prescripción para presentar demandas civiles. Voy a repetir eso porque es histórico. No debe aplicarse la prescripción. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que las víctimas pueden tardar décadas en entender lo que les pasó. Y ahora la ley reconoce eso. Significa que una mujer de 50 años puede demandar por algo que le hicieron cuando tenía 14. Porque la ley ahora comprende que el trauma no tiene fecha de caducidad. Significa que no importa si pasaron 5 años o 38, el derecho a buscar justicia no desaparece. Significa que el silencio ya no protege a los abusadores, que esconderse durante décadas ya no es una estrategia legal válida, que el tiempo ya no está del lado de quienes hacen daño. La Suprema Corte de México, el tribunal más alto del país, estableció esto como precedente para todos los casos que vengan después, para todas las víctimas que todavía no han hablado, para todas las niñas que un día serán mujeres y finalmente entenderán lo que les pasó. Sasha lo celebró con un mensaje en redes sociales. Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas. Y después añadió algo que resume todo lo que ella quería lograr. Todas las víctimas merecen ser tratadas con respeto. Todos los abusadores deben ser juzgados implacablemente. Solo entonces México dejará de ser uno de los países con más casos de abuso infantil. Espero que mi voz y mi historia sirvan para que así sea. Hay algo profundamente poderoso en esas palabras. Una mujer que tardó 38 años en poder hablar, que tuvo que inventar una palabra para describir lo que perdió, que atravesó adicciones, bulimia, pérdidas devastadoras, que cargó con una culpa que nunca fue suya, que vio al hombre que la dañó dar entrevistas durante décadas sin consecuencias. Y que ahora, con su voz, cambió la ley de un país entero. No lo hizo por venganza, no lo hizo por dinero, lo hizo para que otras no tuvieran que cargar solas. Si el abuso que sufrió Sasha pasara hoy, Luis de Llano podría enfrentar hasta 32 años de cárcel. 32 años. Pena doble por haber tenido una relación de autoridad sobre ella, porque la ley ahora reconoce que el productor que abusa de su artista menor de edad no es igual que un desconocido, que el poder agrava el crimen, que la confianza traicionada pesa más. Pero en 1984 no existía esa ley. En 1984 nadie la protegió. En 1984, todos miraron para otro lado. En 1984, una niña de 14 años terminó en la cama de un hombre de 39 y el mundo continuó girando como si nada. Hoy Sasha tiene 55 años, vive en México, está activa, sigue creando. Está con Alejandro Soberón Curí, el amor de su vida, con quien lleva más de una década. Él es el CEO de CIE y Ocesa, el imperio del entretenimiento en México. Un hombre que la respeta, que la apoya, que estuvo a su lado en cada paso de este proceso. Sasha sigue haciendo música con el grupo Sasha, Benny y Eric. Sigue presentándose en conciertos, sigue conectando con su público. No dejó que lo que le hicieron definiera toda su vida. Ganó su batalla legal contra el hombre que abusó de ella.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón, estableció un precedente histórico, cambió las leyes de México. Y anunció algo que dice todo sobre quién es ella. Va a donar la indemnización a Adivac. Adivac es una organización mexicana que se dedica a combatir el abuso sexual infantil, que ayuda a víctimas, que educa a familias, que trabaja para que ninguna otra niña pase por lo que ella vivió. Sasha no se va a quedar con el dinero de la indemnización. No lo necesita para ella. Lo va a usar para proteger a otras niñas. Eso es lo que hace alguien que transformó su dolor en propósito. ¿Y Luis de Llano? ¿Dónde está Luis de Llano? A sus 80 y tantos años no ha cumplido la sentencia. Octubre de 2025, meses después del fallo de la Suprema Corte, meses después de que la justicia mexicana habló, no ha ofrecido la disculpa pública que le ordenaron. Esa disculpa que Sasha esperó durante 38 años, la que el tribunal dijo que tenía que dar. No la ha dado. No ha pagado la indemnización que le ordenaron. Ni un peso. No ha tomado el curso de sensibilización sobre abuso sexual. Un hombre de más de 80 años que todavía no ha aprendido que lo que hizo estuvo mal o que simplemente no quiere aprenderlo. La entrevista de Jordi Rosado fue eliminada por orden judicial. Ya no está disponible. Ya nadie puede verla. Esa es la única parte de la sentencia que sí se cumplió. Pero no porque él la cumpliera, sino porque otros la hicieron cumplir. Quizá nunca cumpla con el resto. Quizá muera sin haber ofrecido esa disculpa, quizá nunca reconozca lo que hizo. Pero eso ya no importa tanto como lo que Sasha logró. Porque aunque él no cumpla, la sentencia existe, está escrita, está registrada, es precedente legal. Y cada víctima que venga después puede usarla. Porque hay miles de niñas que ahora saben que no están solas, que pueden tardar años, décadas en entender lo que les pasó, que la ley ya no las va a abandonar por llegar tarde, que hay alguien que abrió el camino, que hay una sentencia de la Suprema Corte que dice: tienen derecho a buscar justicia. Y todo comenzó con una mujer que un 8 de marzo decidió que ya no podía callar más. Hay un momento en la denuncia de Sasha que resume todo. Escribo esto llorando. Llorando por lo que pasó, sí, pero también llorando por lo que sigue pasando. Lo que sigue pasando. Porque esto no terminó en 1988 cuando dejó a Luis de Llano. No terminó en 1993 cuando entró a rehabilitación. No terminó en 1997 cuando perdió a su madre. Siguió pasando cada vez que él daba una entrevista. Siguió pasando cada vez que alguien lo llamaba romance. Siguió pasando cada vez que ella tenía que callar. Siguió pasando cada vez que veía a otra niña en la misma situación. Durante 38 años siguió pasando, hasta que ella decidió que ya no. Hay una frase que Sasha escribió casi al final de su denuncia. Le ofrezco disculpas a mi familia y a Alejandro, mi pareja, por ponerlos nuevamente en una situación así de incómoda. Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza. Vergüenza. Después de todo lo que le hicieron, ella todavía sentía vergüenza. Esa es la trampa más cruel del abuso. La víctima termina pidiendo perdón, sintiendo que molesta, cargando con la incomodidad de los demás, disculpándose por hablar de lo que le hicieron. Pero Sasha siguió adelante de todos modos. Habló aunque le daba vergüenza, denunció aunque sabía que iba a ser difícil. Fue hasta la Suprema Corte, aunque el proceso tomó años. Se expuso públicamente.